¿Alguna vez te han tratado como si fueras nada, como si tu voz no importara, como si fueras solamente una sombra en la esquina del cuarto mientras todos los demás vivían bajo los reflectores? ¿Alguna vez has sentido esa sensación ardiente en el pecho cuando la gente habla sobre ti, ignora tus ideas, descarta tus sueños como si fueran fantasías sin valor? Bueno, déjame contarte algo que te va a sacudir hasta el alma. ¿Qué pasaría si te dijera que la persona que ellos creían débil, insignificante y sin poder era en realidad quien tenía todas las cartas en la mano? ¿Qué tal si el callado al que pasaban por alto estaba secretamente controlando todo su futuro sin que ellos siquiera lo supieran? Esta es mi historia, y te prometo que cuando termine de contártela, nunca más vas a ver al desfavorecido de la misma manera. Mi nombre no importa, pero lo que sí importa es lo que me pasó, lo que descubrí sobre mí mismo, y cómo le di la vuelta a la situación con todos los que alguna vez dudaron de mí. Esto no es solamente una historia de venganza, aunque definitivamente hay algo de satisfacción involucrada. Esto es sobre transformación, sobre encontrar tu verdadero poder cuando todos a tu alrededor están convencidos de que no tienes ninguno. Recuerdo el momento exacto cuando me di cuenta de que estaba cansado de ser invisible. Era un martes por la tarde, y estaba sentado en otra reunión más en el trabajo donde mis ideas estaban siendo robadas, reempaquetadas y presentadas por alguien más como sus propias brillantes perspectivas. Había dejado de levantar la mano meses atrás porque, ¿para qué? Cada vez que hablaba, ahí estaban esas sonrisas condescendientes, esos sutiles movimientos de ojos, esas interrupciones que dejaban claro que mis contribuciones no eran valoradas. Mi jefe, Ricardo, tenía esta manera particular de mirar a través de mí, como si yo estuviera hecho de cristal, como si mi presencia apenas valiera la pena reconocerla excepto cuando necesitaba a alguien sobre quien volcar trabajo extra. Y yo lo aceptaba todo. Día tras día, semana tras semana, año tras año, me lo tragaba todo. Los comentarios despectivos, el crédito robado, las promociones que iban a personas que tenían la mitad de mis habilidades pero el doble de mi confianza. Sonrío ahora pensando en lo equivocados que estaban todos, en lo completa y absolutamente ciegos que estaban a lo que estaba sucediendo justo bajo sus narices. Pero en ese entonces, en esos meses oscuros cuando sentía que me estaba ahogando en mi propia insignificancia, no sabía que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que en realidad estaba construyendo algo poderoso, algo que eventualmente me daría control completo sobre las mismas personas que me trataban como si fuera desechable. ¿Sabes qué? Yo tenía un don que nadie reconocía. Mientras todos ellos estaban ocupados jugando a la política de oficina, haciendo networking en happy hours y adulando a los ejecutivos, yo estaba haciendo algo diferente. Estaba aprendiendo, estaba observando, estaba calladamente volviéndome indispensable en formas que no eran inmediatamente obvias. Había comenzado 5 años antes como analista junior, en una empresa tecnológica de tamaño mediano que estaba luchando por competir con los gigantes de la industria. La compañía tenía potencial, todos lo decían, pero estaban cometiendo errores críticos en su gestión de datos y planificación estratégica. Nadie quería lidiar con las cosas aburridas del back-end, las bases de datos, la arquitectura de sistemas, los procesos de automatización que hacían que todo funcionara sin problemas. Eso se consideraba trabajo pesado, por debajo de la atención de las estrellas en ascenso que estaban enfocadas en presentaciones y reuniones con clientes. Así que ese se convirtió en mi dominio. Mientras todos los demás peleaban por quién iba a presentarle a los clientes, yo estaba construyendo la infraestructura de la que dependía toda la empresa. Al principio era solo mi trabajo, nada especial, pero luego comencé a notar cosas. Comencé a ver patrones en cómo fluía la información a través de la organización, cómo se tomaban las decisiones, cómo el poder estaba realmente distribuido versus cómo parecía estar distribuido. Me di cuenta de que las personas en la cima, aquellos a quienes todos intentaban impresionar, en realidad no entendían cómo funcionaba su propia empresa a nivel técnico. Dependían completamente de los sistemas que yo estaba construyendo y manteniendo. Y fue entonces cuando algo cambió en mi mente. Fue entonces cuando comencé a ver oportunidades donde otros solo veían trabajo tedioso. Empecé a entender que el conocimiento es poder, pero el conocimiento especializado que nadie más tiene es el poder definitivo.
Así que tomé una decisión. En lugar de intentar escalar la escalera de la manera tradicional, en lugar de competir por atención y reconocimiento, me volvería irreemplazable en las sombras. Me convertiría en la persona que tenía todas las llaves, que entendía todos los sistemas, que podía hacer que las cosas funcionaran o que las cosas fallaran con solo unos pocos toques de teclado. ¿Suena calculador? Tal vez lo era, pero tienes que entender, no estaba tratando de sabotear a nadie ni de dañar a la empresa. Simplemente me estaba protegiendo, creando seguridad laboral en un mundo donde había aprendido que ser amable y trabajar duro no era suficiente. Había visto a demasiadas buenas personas ser despedidas, demasiados empleados leales ser desechados cuando llegaban los recortes de presupuesto. Yo no iba a ser uno de ellos. Los primeros 3 años fueron los más difíciles. Estaba trabajando hasta tarde en las noches y los fines de semana, no porque alguien me lo pidiera, sino porque me estaba enseñando a mí mismo todo lo que podía sobre nuestros sistemas, sobre análisis de datos, sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático antes de que esos se convirtieran en las palabras de moda que son hoy. Estaba construyendo procesos automatizados que le ahorraban a la empresa cientos de horas de trabajo cada mes, pero los construía de maneras que solo yo entendía completamente. Documentaba todo, claro, pero mi documentación era compleja, técnica y, honestamente, escrita de una manera que le tomaría a alguien meses comprenderla completamente si intentaban hacerse cargo de mi trabajo. Me convertí en la araña en el centro de una telaraña que nadie más podía ver. Cada departamento importante dependía de los tableros que yo creaba, los informes que generaba, los sistemas que mantenía. El equipo de ventas necesitaba mis análisis para saber a qué clientes dirigirse. El equipo de marketing necesitaba mis datos para entender el rendimiento de las campañas. Los ejecutivos necesitaban mis pronósticos para tomar decisiones estratégicas. El equipo de finanzas necesitaba mis procesos automatizados para cerrar los libros cada mes. Y me aseguraba de que siempre fuera servicial, siempre disponible, siempre resolviendo problemas callada y eficientemente. La gente comenzó a apreciarme de una manera distante, como aprecias a tu plomero cuando tus tuberías funcionan pero nunca realmente piensas en él hasta que algo sale mal. Pero todavía no era respetado, no realmente. Todavía era el callado, la persona técnica, la abeja obrera. Ricardo, mi jefe, todavía se llevaba el crédito por mi trabajo. El equipo ejecutivo todavía no sabía mi nombre. Mis colegas todavía hablaban sobre mí en las reuniones. ¿Y sabes qué? Los dejé, porque mientras todos ellos miraban la superficie, peleando por títulos y oficinas en las esquinas, yo estaba construyendo poder real por debajo. Me estaba convirtiendo en los cimientos sobre los que todo el edificio se sostenía, y ni siquiera se daban cuenta. ¿Alguna vez te has sentido subestimado así? ¿Alguna vez has estado en una posición donde la gente simplemente no veía tu valor? Cuéntamelo en los comentarios porque quiero escuchar tus historias también. Este viaje que estoy compartiendo contigo no es solo mío, es algo que muchos de nosotros experimentamos. Y quizás, solo quizás, mi historia te dará esperanza o ideas para tu propia situación. Ahora déjame contarte sobre los años que siguieron, los años donde perfeccioné mi oficio y solidifiqué mi posición sin que nadie entendiera qué estaba pasando. Fueron años extraños, llenos de esta mezcla rara de frustración y satisfacción secreta. En la superficie, mi vida se veía exactamente igual. Todavía era el analista callado que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y rara vez hablaba en las reuniones. Mi salario aumentaba modestamente, justo lo suficiente para mantener el ritmo de la inflación y retenerme como empleado confiable, pero nada espectacular. Veía como personas que se habían unido a la empresa después que yo eran promovidas por encima de mí, celebradas en reuniones de toda la compañía, recibían premios y reconocimiento. Veía como Ricardo continuaba presentando mis ideas como suyas, continuaba llevándose el crédito por los sistemas que yo construía, continuaba tratándome como una herramienta conveniente en lugar de un miembro valioso del equipo. Y cada vez que pasaba, cada vez que alguien más recibía el aplauso por trabajo que yo había hecho, sentía esa familiar sensación ardiente de resentimiento, pero también sentía algo más, algo que se volvía más fuerte con cada mes que pasaba.
Sentía una confianza tranquila, un conocimiento secreto de que todos estaban bailando en un escenario que yo había construido y que podía cambiar la música en cualquier momento que quisiera. Durante este periodo, me volví obsesivo con entender cada aspecto de las operaciones de nuestra empresa. Ya no solo estaba manteniendo los sistemas, los estaba expandiendo, integrando, creando dependencias que nadie solicitaba, pero de las que todos llegaban a depender. Construí un modelo de pronóstico impulsado por IA, que se convirtió en la base de toda nuestra planificación trimestral. Creé un sistema automatizado de gestión de clientes del que dependía toda nuestra fuerza de ventas. Desarrollé una plataforma de análisis personalizada que les daba a nuestros ejecutivos información en tiempo real sobre el rendimiento de la empresa, haciéndolos lucir brillantes en las reuniones de la junta cuando podían responder instantáneamente cualquier pregunta sobre nuestras métricas. La ironía hermosa era que todos pensaban que estas eran solo herramientas de la empresa, infraestructura que pertenecía a la organización. No se daban cuenta de que yo había construido estos sistemas de una manera tan específica, con mis propios algoritmos propietarios, mi propia arquitectura única, que reemplazarme sería una pesadilla. No estaba haciendo nada ilegal o poco ético, quiero ser claro sobre eso. Solo era muy bueno en mi trabajo, y muy estratégico sobre cómo lo hacía. Me hice la piedra angular de toda la operación. ¿Sabes qué es una piedra angular, verdad? Es esa piedra en la parte superior de un arco que mantiene todo lo demás en su lugar. Si la quitas, toda la estructura se derrumba. Eso es en lo que me convertí, excepto que nadie se daba cuenta, porque todos estaban demasiado ocupados mirando el arco impresionante y no pensando en qué lo mantenía unido. Mi vida social durante estos años era prácticamente inexistente. Tenía algunos amigos fuera del trabajo, personas que me conocían de la universidad o de la infancia, pero me había vuelto tan enfocado en mi proyecto secreto de construir indispensabilidad que tenía poco tiempo o energía para mantener relaciones. Mi familia se preocupaba por mí, preguntaba por qué estaba trabajando tan duro en un empleo donde parecía que no iba a ninguna parte. Mi madre decía cosas como, «Cariño, tienes tanto talento, ¿por qué no buscas un trabajo donde te aprecien?» Y yo solo sonreía y le decía que estaba bien, que me gustaba mi trabajo, que estaba aprendiendo mucho. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente estaba haciendo? ¿Cómo podía decirle que estaba involucrado en este elaborado juego de ajedrez donde me estaba posicionando para un jaque mate que podría tomar años en llegar? Ella no lo habría entendido. Nadie lo habría entendido. Hubo momentos de duda, lo admito. Momentos en que me preguntaba si estaba desperdiciando mi vida, si debería simplemente renunciar y encontrar un lugar donde me valoraran desde el principio. Había noches cuando me sentaba solo en mi apartamento, comiendo comida para llevar frente a mi computadora, preguntándome si todo esto valía la pena. ¿Estaba perdiéndome la vida mientras perseguía esta extraña vindicación? ¿Me estaba volviendo amargado y retorcido por mi resentimiento? Estas preguntas me atormentaban a veces. Tarde en la noche cuando el único sonido era el zumbido de mi laptop y la sirena ocasional afuera de mi ventana. Pero luego llegaba el lunes, y yo entraba a esa oficina, y Ricardo me ignoraba o me descartaba, o se llevaba el crédito por algo que yo había hecho, y ese fuego se encendía de nuevo. Esa determinación se solidificaba. No estaba desperdiciando mi tiempo. Estaba construyendo algo importante, algo poderoso. Estaba creando una situación donde finalmente tendrían que verme, tendrían que reconocerme, tendrían que entender que yo no era débil en absoluto. Quiero que entiendas el estado psicológico en el que estaba durante estos años. No era saludable, probablemente. Estaba operando desde un lugar de dolor y enojo, canalizando esas emociones en productividad y planificación estratégica. Estaba viviendo una doble vida de cierta manera. El yo exterior era complaciente, agradable, olvidable. El yo interior era calculador, observador, constructor. Estudié a cada persona en esa oficina como si fueran personajes en una historia que yo estaba escribiendo. Conocía las inseguridades de Ricardo, cómo se sentía amenazado por cualquiera que pareciera demasiado competente, cómo necesitaba ser la persona más inteligente en el cuarto, aunque a menudo no lo era.
Conocía a nuestra CEO, Margarita, quien parecía confiada y visionaria en público, pero en realidad estaba aterrorizada de tomar la decisión equivocada, y constantemente dependía de datos para validar sus instintos. Conocía a los miembros de la junta, los inversionistas, los clientes clave. Entendía la política, las alianzas, las rivalidades ocultas, y entendía cómo todo eso fluía a través de los sistemas que yo controlaba. El conocimiento se convirtió en mi adicción. Cada cosa nueva que aprendía sobre la empresa, cada nueva conexión que entendía, cada nueva dependencia que creaba, me daba esta oleada de poder. Era como un jardinero que planta semillas que nadie más nota, sabiendo que años después esas semillas se convertirán en árboles masivos de los que todos dependerán para tener sombra. Y yo era paciente. Dios, era tan paciente, porque sabía que mi momento llegaría. Sabía que eventualmente las circunstancias se alinearían de una manera que revelaría la verdad de la situación. Solo tenía que esperar, tenía que seguir construyendo, tenía que mantener mi cobertura como el trabajador inofensivo y callado que nunca amenazaría a nadie. La fase de preparación oculta de mi viaje fue probablemente el periodo más intenso de toda mi carrera, aunque nadie a mi alrededor lo habría adivinado. Para todos los demás, yo era simplemente esa persona confiable que aparecía cada día, resolvía problemas y nunca causaba drama. Pero dentro de mi mente, era como si estuviera entrenando para los Juegos Olímpicos mientras todos pensaban que solo estaba saliendo a correr casualmente. Comencé a documentar todo con detalles meticulosos, no solo los aspectos técnicos de mi trabajo, sino el contexto empresarial, las decisiones que se tomaban basadas en mis análisis, los resultados que resultaban de seguir o ignorar mis recomendaciones. Mantuve registros personales, respaldados en discos encriptados que almacenaba de forma segura en casa, documentando los patrones que estaba viendo. Anoté cada vez que Ricardo se llevaba el crédito por mi trabajo, cada vez que un ejecutivo tomaba una decisión exitosa basada en datos que yo proporcionaba, cada vez que la empresa evitaba un desastre debido a un sistema que yo había construido. No estaba haciendo esto por paranoia ni con ningún plan inmediato de usarlo. Lo estaba haciendo porque había aprendido que en el mundo corporativo, la memoria es selectiva y la verdad es flexible. La gente recuerda lo que les sirve y olvidan lo que no. Quería un registro objetivo de mis contribuciones, una línea de tiempo que no pudiera ser disputada si alguna vez llegaba a eso. Durante este tiempo, también comencé a construir mi credibilidad externa de maneras que la empresa no conocía. Empecé a publicar artículos técnicos bajo un seudónimo, compartiendo ideas sobre arquitectura de datos e implementación de IA que se basaban en mi trabajo real pero anonimizadas lo suficiente como para que no se pudiera rastrear hasta nuestra empresa. Estos artículos comenzaron a recibir atención en círculos tecnológicos. Fui invitado a hablar en algunas conferencias pequeñas, lo cual hice los fines de semana, siempre cuidadoso de mantener mi anonimato en el trabajo. Estaba creando una reputación profesional fuera de las paredes de mi empresa, estableciéndome como un experto en mi campo, incluso si mis propios colegas no tenían idea. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque estaba construyendo opciones. Estaba creando rutas de escape. Me estaba asegurando de que si todo colapsaba, si mi apuesta fallaba, si de alguna manera lograban empujarme hacia afuera, no estaría perdido. Tendría credenciales, conexiones y una reputación que me permitiría aterrizar en otro lugar, probablemente en algún lugar mejor. Esta era mi red de seguridad, tejida hilo por hilo durante los almuerzos y las noches tardías, cuando debería haber estado durmiendo. También comencé a hacer amistades estratégicas con personas que importarían más tarde. No los jugadores de poder obvios en la oficina, sino las personas que realmente hacían que las cosas sucedieran. Me hice amigo de Janet en recursos humanos, quien apreciaba que siempre presentaba mi papeleo a tiempo y la trataba con respeto, a diferencia de la mayoría de las personas que veían a RRHH como un obstáculo. Construí una relación con Tomás en seguridad de TI, quien respetaba mi conocimiento técnico y comenzó a consultarme en varios proyectos. Me conecté con María en finanzas, quien dependía de mis informes automatizados y siempre estaba agradecida cuando personalizaba tableros para su equipo. Estas personas no eran aliados glamorosos,
No me ayudarían a escalar la escalera corporativa en el sentido tradicional, pero eran las personas de infraestructura, como yo, y entendían cosas que los ejecutivos no entendían. Veían cómo funcionaba realmente la empresa, quién era realmente importante versus quién solo parecía importante, y crucialmente, recordarían quién había sido amable con ellos, quién había hecho sus trabajos más fáciles, quién los había tratado como seres humanos en lugar de proveedores de servicios. El panorama tecnológico también estaba cambiando durante estos años, y me aseguré de estar a la vanguardia de cada tendencia importante. Cuando la computación en la nube comenzó a volverse esencial, me enseñé todo sobre AWS, Azure y Google Cloud. Cuando el aprendizaje automático pasó de ser curiosidad académica a imperativo empresarial, construí modelos y algoritmos de los que nuestra empresa comenzó a depender. Cuando las regulaciones de privacidad de datos como GDPR entraron en vigencia, me convertí en nuestro experto no oficial en cumplimiento, construyendo sistemas que nos protegían de responsabilidad legal. Cada nueva habilidad que adquiría, cada nuevo sistema que dominaba, agregaba otra capa de indispensabilidad a mi posición. Me estaba convirtiendo no solo en útil, sino en irreemplazable. Y lo hermoso era que no lo estaba haciendo a través de politiquería o autopromoción. Lo estaba haciendo a través de competencia pura y pensamiento estratégico. Me estaba haciendo tan valioso en términos prácticos que eventualmente el valor tendría que ser reconocido. Pero el reconocimiento no estaba llegando, al menos no de ninguna manera significativa. Recibía el ocasional buen trabajo en un correo electrónico, la revisión anual estándar que decía que estaba cumpliendo las expectativas, los aumentos modestos que apenas se mantenían al ritmo del costo de vida. Mientras tanto, Ricardo fue promovido a director senior. Mientras tanto, personas que se habían unido años después de mí se estaban convirtiendo en gerentes y líderes de equipo. Mientras tanto, la empresa estaba creciendo, volviéndose más exitosa, ganando premios de la industria y expandiéndose a nuevos mercados, todo construido sobre fundamentos que yo había creado, pero que nadie reconocía. La frustración era constante, una fiebre de bajo grado que nunca se rompía del todo. Algunos días eran peores que otros. Hubo un incidente particular que casi me rompió, que casi me hizo renunciar a todo y alejarme de la trampa cuidadosa que había estado estableciendo. Habíamos conseguido un cliente enorme, el tipo de cuenta que podría transformar a la empresa de jugador de tamaño mediano a líder de la industria. El equipo ejecutivo estaba extasiado, y organizaron esta gran reunión de celebración, donde Margarita, nuestra CEO, habló sobre el increíble trabajo que había llevado a ganar este cliente. Elogió al equipo de ventas por su excelente presentación. Elogió al equipo de marketing por los materiales convincentes que habían creado. Elogió a Ricardo por las capacidades analíticas innovadoras que habían impresionado al cliente durante las presentaciones. Ricardo estaba ahí, radiante, aceptando felicitaciones de todos, hablando sobre la visión estratégica detrás de la plataforma de análisis. Y yo estaba sentado en la parte de atrás del cuarto, invisible como siempre, viendo a este hombre llevarse el crédito por años de mi trabajo, viéndolo deleitarse en el aplauso que debería haber sido mío. Las capacidades analíticas que impresionaron al cliente, yo las construí. Cada tablero, cada modelo predictivo, cada información automatizada, ese era mi trabajo. Ricardo apenas podía entender cómo funcionaban, mucho menos reclamar el crédito por crearlas. Pero sí reclamó el crédito, con confianza, y nadie lo cuestionó porque él era el director y yo era solo un analista cuyo nombre la mayoría de las personas en ese cuarto probablemente ni siquiera conocía. Recuerdo estar sentado ahí, mis manos apretadas en mi regazo, mi mandíbula tensa, sintiendo esta abrumadora ola de rabia y humillación. Este era el momento, pensé. Este era el momento en que debería levantarme y exponerlo. Este era cuando debería hablar y reclamar lo que era mío. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque había aprendido algo importante sobre el poder y el momento oportuno. Había aprendido que no juegas tu as cuando estás enojado. Lo juegas cuando eres estratégico. Esperas el momento en que tu movimiento tendrá el máximo impacto, cuando la revelación será innegable, cuando las consecuencias serán permanentes.
Así que me quedé ahí sentado, y me tragué mi rabia, y sonreí ligeramente, y esperé, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que se estaban volviendo más dependientes de mí cada día. Sabía que los sistemas que había construido ahora eran tan integrales para las operaciones de la empresa, que eliminarme causaría una disrupción catastrófica. Sabía que había documentado todo, que tenía pruebas de mis contribuciones, que había construido credibilidad externa que respaldaría mis afirmaciones. Y lo más importante, sabía que la paciencia es un arma que los impulsivos nunca dominan. Las primeras señales de poder comenzaron a revelarse de maneras sutiles que la mayoría de las personas ni siquiera habrían notado, pero para mí era como ver las primeras grietas aparecer en una presa que eventualmente se rompería. Comenzó con pequeñas emergencias que solo yo podía resolver. Nuestro sistema principal de pronóstico se bloqueó un lunes por la mañana, justo antes de una presentación importante ante la Junta. Margarita estaba entrando en pánico, porque necesitaba números actualizados para presentar a los inversionistas, y de repente todos estaban corriendo tratando de averiguar qué estaba mal. Ricardo era inútil, por supuesto, ladrando órdenes a la gente pero sin tener comprensión técnica real de lo que había fallado. El equipo de TI estaba corriendo de un lado a otro, tratando de diagnosticar el problema, pero no entendían la arquitectura personalizada que yo había construido. Estaban mirando problemas a nivel superficial, revisando servidores y conexiones de red, sin darse cuenta de que el problema estaba en los algoritmos de optimización de base de datos que yo había implementado. Los dejé luchar durante aproximadamente una hora. Sé que suena cruel, pero necesitaba que entendieran que no podían arreglarlo sin mí. Necesitaba que sintieran la desesperación, la impotencia de no tener acceso a algo de lo que habían llegado a depender completamente. Finalmente la asistente de Margarita me encontró en mi oficina, y sin aliento me preguntó si podía ayudar. Entré en la sala de guerra donde el equipo de TI y varios ejecutivos se habían reunido, todos luciendo estresados y frustrados. Me senté tranquilamente en una computadora. Pasé unos 15 minutos diagnosticando el problema, que era un canal de datos corrupto, causado por un cambio de formato inesperado en uno de nuestros sistemas fuente. Algo para lo que había construido salvaguardias, pero que requería intervención manual para restaurar. Lo arreglé eficientemente, puse el sistema en línea de nuevo, y entregué los pronósticos actualizados a Margarita con 10 minutos de sobra antes de su presentación. El alivio en ese cuarto era palpable. Margarita realmente me agradeció. Dijo algo como, «No sé qué haríamos sin ti», que fue probablemente el reconocimiento más directo que había recibido de ella. Ricardo trató de llevarse algo de crédito, diciendo algo sobre cómo su equipo estaba bien preparado para emergencias, pero por primera vez vi a algunas personas en el cuarto mirarme, como si estuvieran comenzando a entender que yo era quien realmente los había salvado. Ese incidente fue un punto de inflexión. De repente, la gente comenzó a prestar atención cuando entraba a las reuniones. El equipo de TI comenzó a deferir a mí en las decisiones técnicas. Finanzas venía directamente a mí cuando necesitaban informes personalizados, en lugar de ir a través de Ricardo. Era sutil, pero la dinámica de poder estaba comenzando a cambiar. Ya no era del todo invisible. Pero aquí es donde se pone interesante. Una vez que tuve una probada de ese reconocimiento, esa validación, comencé a entender cómo podía manipular estas situaciones a mi favor, no de manera maliciosa, sino estratégicamente. Me di cuenta de que podía controlar el flujo de información y acceso de maneras que me hacían cada vez más esencial. Así que comencé a hacer algo inteligente. Empecé a construir sistemas más sofisticados con complejidad deliberada. Creé automatización que le ahorró a la empresa enormes cantidades de tiempo y dinero, pero lo construí de tal manera que yo era el único que podía modificarlo o solucionarlo eficazmente. Cuando la gente pedía documentación la proporcionaba, pero mi documentación era técnicamente precisa, pero prácticamente incomprensible para cualquiera que no tuviera mi formación y conocimiento específicos. No estaba saboteando nada ni creando problemas innecesarios. Todo lo que construía funcionaba maravillosamente y proporcionaba valor real, pero me requería a mí. Esa era la clave.
Cada solución que implementaba creaba una dependencia más fuerte de mi experiencia, y a medida que la empresa crecía y asumía clientes más grandes y proyectos más complejos, esa dependencia crecía exponencialmente. Hubo este momento, probablemente unos 6 meses después del incidente de la presentación ante la Junta, cuando me di cuenta completamente de la extensión de mi influencia. Estábamos en una reunión de planificación estratégica, una de esas sesiones trimestrales donde el equipo ejecutivo trazaba iniciativas importantes para los próximos meses. Margarita estaba delineando un plan ambicioso para expandirse a 3 nuevos segmentos de mercado simultáneamente, y todos estaban discutiendo entusiastamente sobre estrategias de ventas y enfoques de marketing. Entonces alguien, creo que fue nuestro CFO David, hizo la pregunta práctica que siempre se pasa por alto en estas sesiones de planificación entusiastas. Dijo, ¿tenemos la infraestructura para respaldar esta expansión? ¿Nuestros sistemas escalarán apropiadamente? El cuarto se quedó en silencio por un momento, y pude ver a la gente mirándose entre sí con incertidumbre. Ricardo comenzó a hablar, probablemente para ofrecer alguna seguridad vaga, pero Margarita lo interrumpió y me miró directamente. Dijo mi nombre. En realidad usó mi nombre frente a todo el equipo ejecutivo, y preguntó, ¿puedes evaluar qué necesitaríamos para respaldar esta expansión y darnos una evaluación realista? Este era el momento. Este era el momento para el que había estado construyendo durante años. Todos en ese cuarto estaban de repente enfocados en mí, esperando mi respuesta, entendiendo que yo tenía la clave de si sus planes ambiciosos eran factibles o fantasía. Me tomé mi tiempo para responder. Expliqué en términos claros pero técnicos exactamente qué podían manejar nuestros sistemas actuales y dónde llegaríamos a limitaciones. Delineé qué se necesitaría para escalar apropiadamente, cuáles eran los riesgos, cómo se vería la línea de tiempo y qué recursos necesitaríamos. Hablé con confianza y precisión, demostrando una comprensión integral de toda nuestra infraestructura técnica que nadie más en ese cuarto poseía. Cuando terminé, hubo esta pausa, y pude ver la realización amanecer en varios rostros. Estaban comenzando a entender que toda su estrategia empresarial dependía de capacidades que yo controlaba. Margarita asintió pensativamente y dijo, elabora una propuesta detallada para mí. Quiero entender exactamente en qué necesitamos invertir para hacer que esta expansión sea exitosa. Ricardo trató de afirmarse, diciendo algo sobre cómo nosotros prepararíamos la propuesta juntos, pero Margarita lo descartó con la mano y dijo, no, quiero esto directamente de la fuente. Necesito la evaluación del experto técnico, no filtrada a través de la gestión. Casi sonrió. Casi. Esa reunión cambió todo de maneras sutiles pero importantes. De repente, estaba siendo invitado a sesiones de planificación estratégica. Los ejecutivos se comunicaban conmigo directamente en lugar de pasar por Ricardo. Cuando se necesitaban tomar decisiones importantes sobre inversiones tecnológicas o desarrollo de capacidades, mi opinión importaba. Todavía no estaba recibiendo un nuevo título, o una oficina en la esquina o un aumento enorme, pero había ganado algo más valioso: acceso directo al poder y el reconocimiento de que yo era esencial. Ricardo no estaba contento con este cambio. Podía ver su frustración e inseguridad creciendo mientras me veía ganar influencia que él no podía controlar. Comenzó a tratar de reafirmar su autoridad, siendo más microgerente conmigo, tratando de insertarse en mis comunicaciones con ejecutivos, intentando llevarse el crédito aún más agresivamente por el trabajo que yo estaba haciendo. Pero era demasiado tarde. El gato estaba fuera de la bolsa, y la gente estaba comenzando a ver a través de su acto. Recuerdo un momento particularmente satisfactorio, cuando Ricardo trató de presentar uno de mis informes de análisis en una reunión, y Margarita lo detuvo a mitad de oración y dijo, en realidad, me gustaría escuchar esto directamente de quien lo preparó. Los matices son importantes. Ricardo tuvo que sentarse y dejarme presentar mi propio trabajo, y podía sentir su ira radiando a través de la mesa de conferencias. Pero no había nada que pudiera hacer porque Margarita había dejado claro que valoraba el acceso directo a la experiencia sobre la presentación jerárquica. Estas primeras señales de poder eran embriagadoras. Después de años de ser invisible y descartado,
Finalmente estaba siendo visto. Finalmente siendo valorado. Finalmente siendo reconocido por las contribuciones que había estado haciendo todo el tiempo. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Había ganado atención y respeto, pero todavía no tenía poder real. El poder real significaría tener influencia, tener la capacidad de dictar términos, tener una posición tan fuerte que no pudieran funcionar sin mí, y estaba determinado a lograr ese nivel de poder. Así que incluso mientras disfrutaba de estas pequeñas victorias, continué construyendo, continué haciéndome más indispensable, continué posicionándome para el jaque mate definitivo que sabía que venía. La fase de dar vuelta a la tortilla fue cuando todo comenzó a acelerarse de maneras que no podría haber predicho completamente, pero que definitivamente había preparado. La empresa estaba experimentando un crecimiento rápido, lo cual era emocionante para todos, pero también creaba una tensión enorme en nuestros sistemas e infraestructura. Estábamos incorporando nuevos clientes más rápido de lo que podíamos escalar nuestras operaciones, contratando nuevos empleados cada semana y expandiéndonos a mercados que no entendíamos completamente todavía. Era un caos controlado, y todos estaban luchando por mantenerse al día con el ritmo de cambio, excepto yo. Prosperé en este entorno porque lo había anticipado. Todas esas noches tarde construyendo sistemas escalables, todas esas horas aprendiendo sobre arquitectura de la nube y automatización, todo ese pensamiento estratégico sobre cómo crear flexibilidad en nuestra infraestructura, todo estaba dando frutos ahora. Mientras todos los demás estaban entrando en pánico sobre cómo manejar el crecimiento, yo estaba implementando soluciones con calma que ya había diseñado meses o años antes. Fue entonces cuando comencé a sentir el cambio de ser valorado a ser verdaderamente poderoso. La gente ya no solo me agradecía, dependían de mí desesperadamente. Cada día traía nuevas crisis que solo yo podía resolver, nuevos requisitos que solo yo podía cumplir, nuevas preguntas estratégicas que solo yo podía responder. Me convertí en el cuello de botella, la ruta crítica, la persona cuya disponibilidad determinaba si los proyectos podían avanzar o se estancarían. Y usé esa influencia brillantemente, si se me permite decirlo, no para lastimar a nadie ni sabotear a la empresa, sino para finalmente comenzar a obtener lo que merecía. Cuando Margarita se me acercó sobre un proyecto particularmente crítico que necesitaba completarse en un cronograma agresivo, no solo dije que sí como habría hecho en los viejos tiempos. En cambio, negocié. Le dije que podía entregar lo que ella necesitaba, pero que necesitaría recursos adicionales, específicamente 2 analistas junior, que trabajarían bajo mi supervisión directa. Este fue mi primer intento de construir un equipo, de pasar de colaborador individual a líder. Margarita aceptó inmediatamente, agradecida de que estuviera dispuesto a aceptar el desafío. Así como así, tenía subordinados por primera vez en mi carrera. Ya no era solo un analista, me estaba convirtiendo en gerente, y Ricardo no tenía nada que decir al respecto, porque la decisión había venido de arriba de él. Los 2 analistas que obtuve eran graduados recientes inteligentes que estaban ansiosos por aprender. Los entrené cuidadosamente, enseñándoles partes de lo que sabía pero nunca del todo. Les di responsabilidades reales y ayudé a desarrollar sus habilidades, pero me aseguré de que la arquitectura central, la comprensión crítica que hacía que todo funcionara, permaneciera conmigo. Se convirtieron en multiplicadores de fuerza para mi trabajo, pero no se convirtieron en reemplazos para mí. Si acaso, al expandir el alcance de lo que podíamos lograr, me hicieron aún más esencial. Alrededor de este tiempo, conseguimos un cliente empresarial que era por mucho el trato más grande en la historia de nuestra empresa. Este cliente era una empresa Fortune 500 que quería implementar nuestras soluciones en toda su organización global. El contrato valía decenas de millones de dólares y esencialmente garantizaría el éxito de nuestra empresa durante años. Pero había un problema. Este cliente tenía requisitos técnicos extremadamente sofisticados y estándares de seguridad rigurosos. Querían realizar una diligencia de vida técnica exhaustiva antes de firmar el contrato, lo que significaba que enviarían a su equipo de TI para evaluar nuestras capacidades en detalle.
Esta evaluación determinaría si el trato se concretaba o se desmoronaba. La presión era inmensa. Todos entendían que conseguir este cliente sería transformador para la empresa. Significaría más financiamiento, más crecimiento, más oportunidades para todos. Pero no conseguirlo sería devastador, especialmente porque ya habíamos invertido fuertemente en prepararnos para la expansión. Margarita convocó una reunión de emergencia con todas las personas clave que estarían involucradas en la evaluación técnica. Mientras entraba en esa sala de conferencias me di cuenta de algo notable. Cada persona en ese cuarto, desde el CEO hasta el CTO hasta el jefe de ventas, todos estaban allí porque necesitaban entender qué yo estaría presentando al equipo técnico del cliente. Yo no solo estaba asistiendo a la reunión, yo era la razón de la reunión. Ricardo también estaba ahí, sentado junto a Margarita, tratando de lucir importante y en control. Pero cuando Margarita comenzó la reunión, me miró directamente y dijo: «Explícanos tu plan para la evaluación técnica. ¿Qué van a revisar y estamos listos?» Lo presenté todo. Expliqué nuestra arquitectura, nuestros protocolos de seguridad, nuestras capacidades de escalabilidad, nuestros sistemas de recuperación ante desastres, toda la infraestructura técnica que había construido a lo largo de los años. Delineé qué estaría buscando el equipo del cliente, qué preguntas harían, qué demostraciones necesitaríamos proporcionar. Hablé durante más de una hora, respondiendo preguntas, abordando preocupaciones, explicando conceptos técnicos complejos de maneras que los ejecutivos no técnicos pudieran entender. Al final de mi presentación, el ánimo en el cuarto había cambiado de ansiedad a confianza. Margarita estaba sonriendo. El CTO estaba asintiendo con aprobación. El jefe de ventas lucía aliviado. Entendieron que en realidad estábamos en buena forma para esta evaluación, que teníamos las capacidades que el cliente necesitaba y que yo podría presentarlas eficazmente. Entonces Margarita dijo algo que cambió mi trayectoria permanentemente. Dijo: «Quiero que lideres este proceso de evaluación. Reporta directamente a mí en este proyecto. Cualquier recurso que necesites, cualquier apoyo, lo tienes. Esta es nuestra prioridad más importante, y estoy poniendo a nuestra mejor persona a cargo de esto». Nuestra mejor persona. Me había llamado nuestra mejor persona frente a todo el equipo ejecutivo. La cara de Ricardo estaba congelada en esta sonrisa forzada que no podía ocultar del todo su furia. En ese momento, yo había sido elevado por encima de él, al menos para este proyecto, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La evaluación técnica estaba programada para 3 semanas después. Durante esas 3 semanas trabajé más duro de lo que había trabajado en toda mi vida, pero esta vez era diferente porque todos sabían que estaba trabajando duro. Ya no era invisible. La gente sabía que yo estaba llevando el proyecto más importante de la empresa sobre mis hombros, y me trataban en consecuencia. Los ejecutivos me detenían en el pasillo para preguntar cómo iban las cosas, expresando su confianza en mí. Los colegas me felicitaban por la oportunidad. Incluso Ricardo, con los dientes apretados, me dijo que estaba seguro de que lo haría genial. Me preparé para esa evaluación como un abogado preparándose para el juicio de su carrera. Anticipé cada pregunta, preparé cada demostración, reuní cada pieza de documentación que podrían querer revisar, coordiné con diferentes departamentos para asegurarme de que todos estuvieran alineados en el mensaje. Incluso entrené a los ejecutivos sobre cómo responder preguntas si se las hacían directamente el cliente. Cuando llegó el día de la evaluación, estaba listo. El cliente envió un equipo de 5 personas, todos expertos técnicos senior, que claramente habían hecho cientos de estas evaluaciones. Fueron exhaustivos, escépticos e implacablemente cuestionadores. Pasaron 2 días completos examinando nuestros sistemas, revisando nuestro código, probando nuestros protocolos de seguridad y desafiando nuestras afirmaciones. Y yo manejé cada momento perfectamente. Demostré nuestras capacidades con confianza. Respondí sus preguntas técnicas con precisión. Cuando encontraron debilidades potenciales, las reconocí honestamente, pero expliqué nuestras estrategias de mitigación. Les mostré la hoja de ruta para el desarrollo futuro, las innovaciones en las que estábamos trabajando,
las formas en que nos estábamos manteniendo por delante de las tendencias de la industria. Al final del segundo día, podía ver que los habíamos ganado. La evaluadora principal, una mujer llamada Dra. Patterson, que había parecido imposiblemente exigente durante todo el proceso, en realidad me estrechó la mano y dijo: «Esta es una de las operaciones técnicas más impresionantes que he visto en una empresa de su tamaño. Claramente sabes lo que estás haciendo». 2 semanas después, se firmó el contrato. Habíamos conseguido el cliente más grande en la historia de la empresa, y todos sabían que era en gran parte debido a la evaluación técnica que yo había liderado. Margarita envió un correo electrónico a toda la empresa anunciando el trato y específicamente agradeciéndome por nombre por mi trabajo excepcional al asegurar la confianza del cliente. Ese correo fue un punto de inflexión. De repente, personas con las que nunca había hablado me estaban felicitando en el pasillo. Ya no era invisible, era visible para todos, y lo que veían era alguien que acababa de entregar un valor masivo a la empresa. El momento de la revelación no llegó de la manera dramática que a veces había imaginado durante mis años de preparación silenciosa, sino en una serie de realizaciones escaladas que se extendieron por la empresa como una ola de movimiento lento. Comenzó con mi revisión de desempeño, que estaba programada aproximadamente un mes después de que cerramos el enorme contrato con el cliente Fortune 500. Entré a la oficina de Ricardo para lo que esperaba fuera la revisión anual estándar, la misma retroalimentación tibia y aumento modesto que había recibido durante años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Ricardo se veía incómodo, casi nervioso. Comenzó la revisión reconociendo mis contribuciones recientes, específicamente mencionando la evaluación técnica exitosa. Dijo que la empresa apreciaba mi trabajo y que estaban contentos con mi desempeño. Luego me ofreció un aumento real esta vez. Casi 20% de incremento en el salario. Unos años antes, habría estado encantado. Habría aceptado con gratitud y me habría sentido validado de que finalmente, estaba siendo reconocido. Pero ya no era esa persona. Había pasado demasiados años entendiendo el verdadero alcance de mi valor, y sabía que un aumento del 20%, aunque significativo, no estaba ni cerca de lo que merecía o lo que la empresa podía pagar ahora que habíamos conseguido un contrato tan masivo. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Dije que no. Le dije a Ricardo que apreciaba la oferta, pero que no reflejaba el valor real que había aportado a la empresa. Lo expuse claramente, con calma, sin emoción. Expliqué que había construido virtualmente cada sistema crítico del que dependía la empresa. Señalé que el contrato reciente, que valía decenas de millones de dólares, se había asegurado en gran parte debido a capacidades que yo había desarrollado y a la evaluación que yo había liderado. Mencioné que ahora estaba gestionando un equipo, asumiendo responsabilidades de liderazgo que iban mucho más allá de mi título y compensación actuales. Y luego dije las palabras que cambiarían todo. Dije: creo que ambos sabemos que estoy mal pagado y subvalorado en relación con mis contribuciones. Ya no estoy pidiendo reconocimiento, estoy afirmando un hecho. Y creo que es hora de que abordemos ese hecho apropiadamente. La cara de Ricardo pasó por varias expresiones: sorpresa, molestia, cálculo. Claramente no había esperado que yo contraatacara, que abogara por mí mismo tan directamente. Intentó discutir conmigo, diciendo cosas sobre bandas salariales de la empresa y restricciones presupuestarias y la necesidad de ser justo con todos. Pero lo interrumpí, lo cual tampoco había hecho nunca antes, y dije algo que pude ver que lo golpeó como un golpe físico. Dije: Ricardo, seamos honestos entre nosotros por una vez. Has estado llevándote el crédito por mi trabajo durante años. Todos en el equipo de liderazgo están comenzando a entender que las capacidades técnicas que valoran, los sistemas que hacen funcionar esta empresa, los análisis que informan decisiones importantes, vienen de mí, no de ti. Esto no se trata de lo que es justo según alguna banda salarial. Esto se trata de reconocer la realidad. Y la realidad es que tengo más influencia en esta relación de lo que quieres admitir. El silencio que siguió fue profundo. Ricardo me miró fijamente, y pude verlo procesando lo que acababa de decir.
entendiendo que el analista callado al que había descartado y explotado durante años se había transformado en alguien que no solo entendía su propio poder, sino que estaba dispuesto a ejercerlo. Trató de recuperarse, de reafirmar su autoridad, diciendo algo sobre cómo no apreciaba mi tono, y que debería recordar a quién le reportaba. Pero ambos sabíamos que la dinámica había cambiado irreversiblemente. Me levanté. Le dije que esperaría escuchar una mejor oferta y salí de su oficina. Mi corazón estaba latiendo con fuerza, pero me sentía eufórico. Finalmente había dicho mi verdad. Finalmente había confrontado a la persona que me había minimizado durante tanto tiempo, y lo había hecho desde una posición de fuerza. Los siguientes días fueron tensos. Continué haciendo mi trabajo, gestionando mi equipo, manejando los diversos proyectos de los que era responsable, pero sabía que algo estaba sucediendo detrás de escena. Podía sentir las maniobras políticas, las conversaciones sobre qué hacer conmigo, los cálculos sobre mi valor versus el riesgo de mis demandas. Entonces Margarita me llamó a su oficina. Este era el momento, pensé. O iban a cumplir mis demandas, o habría algún tipo de confrontación. Me preparé para cualquier resultado, recordándome que tenía opciones, que había construido credibilidad externa, que podía irme si era necesario. Pero cuando me senté en la oficina de Margarita, me sorprendió. Me miró con una expresión que nunca había visto de ella antes, algo como respeto mezclado con preocupación. Dijo, he estado hablando con Ricardo sobre tu revisión. Él está frustrado con cómo fue esa conversación. Pero honestamente, estoy más preocupada por las cosas que me dijo que dijiste, sobre cómo crees que has sido subvalorado, sobre cómo tus contribuciones no han sido reconocidas apropiadamente. La miré a los ojos y dije, no se trata de lo que yo creo, Margarita. Se trata de lo que es verdad, y creo que tú sabes que es verdad. Asintió lentamente. Dime algo. Si hubiéramos intentado realizar esa evaluación técnica sin ti, ¿qué habría pasado? Podría haber sido diplomático, podría haber suavizado mi respuesta, pero elegí la honestidad en su lugar. Dije, habrían fallado. El cliente habría identificado brechas en nuestras capacidades que nadie más en esta empresa podría haber explicado o demostrado efectivamente. Se habrían ido, y habríamos perdido el contrato más grande en nuestra historia. Margarita absorbió eso. Luego preguntó, ¿y si decidieras dejar la empresa mañana? ¿Qué pasaría con nuestras operaciones? De nuevo, honestidad brutal, disrupción significativa. Tomaría meses, tal vez más, encontrar a alguien con el conocimiento para hacerse cargo de mis sistemas. Algunos de los procesos automatizados más complejos podrían fallar antes de que pudieran ser transicionados apropiadamente. Necesitarían contratar a múltiples personas para reemplazar lo que hago, y aún así, habría brechas. Se recostó en su silla, procesando lo que le estaba diciendo. Luego hizo algo inesperado. Sonrió, no una sonrisa feliz, sino una sonrisa de reconocimiento. Dijo, has estado planeando esto, ¿verdad? No de manera maliciosa, sino estratégicamente. Te has vuelto esencial, y ahora estás en posición de negociar desde la fuerza. No lo negué. Solo la miré y dije, he estado trabajando extremadamente duro para esta empresa durante años, construyendo capacidades que han impulsado un valor significativo. No me propuse hacerme esencial, solo hice un trabajo excelente consistentemente. Pero sí, he llegado a un punto donde entiendo mi valor, y ya no estoy dispuesto a aceptar ser subcompensado y pasado por alto. Margarita estuvo en silencio por un largo momento, y pude verla pensando en las implicaciones. Finalmente dijo, ¿qué quieres? Dejemos de dar vueltas y seamos específicos. Este era el momento para el que había estado construyendo durante años. Expuse mis términos claramente. Quería una promoción a nivel de director, poniéndome a la par de Ricardo organizacionalmente. Quería un paquete de compensación que reflejara mi valor real para la empresa, incluyendo salario, estructura de bonos y capital. Quería reconocimiento formal de los sistemas y capacidades que había construido. Y quería reportar directamente a ella, no a Ricardo, porque esa relación se había vuelto insostenible. Margarita escuchó todo, y luego dijo algo que me dijo que había ganado. Dijo,
Necesito discutir esto con la Junta, pero voy a ser honesta contigo. Tienes razón. Has sido subvalorado, y hemos estado aprovechándonos de tu disposición a trabajar duro sin exigir reconocimiento. Ese fue un error de nuestra parte, y las buenas personas dejan empresas por errores como ese. Dame una semana para resolver esto, pero te prometo que vamos a hacer esto bien. Una semana después, tenía todo lo que había pedido y más. Mi nuevo título era Director de Análisis e Infraestructura Tecnológica. Mi compensación se había más que duplicado. Tenía un equipo de 6 personas reportándome. Y lo más satisfactorio, ahora reportaba directamente a Margarita, evitando completamente a Ricardo en la jerarquía organizacional. El anuncio de mi promoción se hizo en una reunión de toda la empresa. Margarita misma la presentó, explicando que la empresa estaba formalizando la estructura de liderazgo para reflejar la importancia crítica de nuestras capacidades técnicas. Elogió mis contribuciones, mencionando específicamente varios de los sistemas que había construido y el papel que había jugado en conseguir nuestro cliente más grande. El aplauso que siguió fue genuino. Personas en toda la empresa felicitándome, muchos de ellos personas con las que había trabajado durante años que estaban genuinamente felices de verme reconocido. Pero el mejor momento fue ver la cara de Ricardo durante ese anuncio. Trató de mantener una expresión profesional, trató de aplaudir junto con todos los demás, pero pude ver la derrota en sus ojos. Entendió lo que había pasado. La persona que había descartado y explotado durante años, no solo lo había superado organizacionalmente, sino que lo había hecho de una manera que exponía su propia falta de contribución real. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. La realidad de la situación era vindicación suficiente. Los movimientos estratégicos que siguieron a mi promoción fueron sobre consolidar el poder y transformar mi influencia individual en autoridad institucional que no pudiera ser fácilmente socavada o quitada. Entendí que los títulos y la compensación, aunque satisfactorios, no eran suficientes para asegurar seguridad e impacto a largo plazo. Necesitaba construir una organización, un departamento, una estructura que extendería mi visión y capacidades a través de la empresa de maneras que sobrevivirían cualquier proyecto o iniciativa individual. Lo primero que hice fue construir mi equipo estratégicamente. No solo estaba buscando talento técnico, aunque eso era importante. Estaba buscando personas que fueran como yo había sido, subvaloradas en sus posiciones anteriores, extremadamente talentosas pero pasadas por alto, hambrientas de oportunidad y reconocimiento. Las encontré en lugares inesperados. El analista callado en un competidor que estaba haciendo un trabajo brillante que nadie notaba. El graduado reciente con un impresionante historial académico que no podía ser contratado porque carecía del pulimento social que impresionaba en las entrevistas. El profesional de mitad de carrera que había sido encasillado en un rol estrecho y estaba desesperado por una oportunidad de mostrar sus capacidades más amplias. Recluté a estas personas cuidadosamente, vendiéndoles no solo el trabajo sino la visión de lo que estábamos construyendo juntos. Les dije que yo valoraba la sustancia sobre el estilo, los resultados sobre la política, y que si trabajaban duro y entregaban un trabajo excelente, serían reconocidos y recompensados. Les prometí que no serían invisibles en mi organización, que sus contribuciones serían reconocidas, que tendrían oportunidades de crecer y desarrollarse, y cumplí esas promesas. En 6 meses había construido un equipo de 15 personas que eran absolutamente leales a mí, porque los trataba de la manera en que deseaba haber sido tratado durante mis años de invisibilidad. Les di trabajo desafiante, los defendí en reuniones, me aseguré de que obtuvieran crédito por sus logros y luché por su compensación y avance. A cambio, trabajaron increíblemente duro y produjeron resultados excepcionales. Nos volvimos conocidos en toda la empresa como el equipo que podía resolver problemas imposibles, que entregaba en cronogramas agresivos, que traía soluciones innovadoras a desafíos complejos. Pero no solo construí un equipo, construí un imperio. Sistemáticamente expandí las responsabilidades de mi organización, asumiendo más y más de la infraestructura técnica crítica de la empresa. Cuando surgían problemas en otros departamentos, problemas que tenían componentes técnicos, me ofrecía como voluntario para que mi equipo ayudara a resolverlos. Cuando nuevas iniciativas necesitaban liderazgo técnico,
Me aseguraba de que mi gente fuera quien las liderara. Cuando la empresa consideraba subcontratar ciertas funciones, demostraba cómo podíamos traerlas internamente de manera más efectiva y rentable. Cada proyecto exitoso, cada problema resuelto, cada eficiencia ganada, todo se sumaba a la credibilidad de mi organización y expandía nuestro dominio. En un año de mi promoción, mi departamento había crecido de 6 personas a 25 personas. Ya no éramos solo análisis e infraestructura, éramos innovación, automatización, ciencia de datos, inteligencia empresarial y planificación de tecnología estratégica. Tocábamos virtualmente cada iniciativa importante en la empresa, y nuestra opinión era buscada en cada decisión importante. También me aseguré de construir alianzas fuertes con otras personas poderosas en la organización. Cultivé mi relación con Margarita, proporcionándole ideas y análisis que la hacían lucir brillante en las reuniones de la junta. Me convertí en un recurso invaluable para nuestro CFO David, construyendo modelos de pronóstico financiero que le daban una visibilidad sin precedentes del rendimiento de la empresa. Trabajé estrechamente con nuestro jefe de ventas, creando herramientas que hacían a su equipo más efectivo y los ayudaban a cerrar tratos más rápido. No solo estaba acumulando poder por sí mismo, lo estaba usando para impulsar valor real para la empresa, y porque genuinamente estaba ayudando a estos ejecutivos a tener éxito en sus roles, se invirtieron en mi éxito. Se convirtieron en mis defensores, mis protectores, mis aliados. Cuando surgían desafíos, cuando había discusiones presupuestarias o debates organizacionales, tenía voces poderosas apoyando mis posiciones, porque entendían cuánto valor entregaba mi organización. La transformación en cómo era percibido en toda la empresa fue notable. Pasé de ser el analista invisible a ser uno de los líderes más respetados e influyentes de la organización. La gente buscaba mi opinión sobre cuestiones estratégicas. Era invitado a presentaciones ante la Junta para explicar la estrategia técnica. Publicaciones de la industria me entrevistaban sobre nuestras innovaciones. Candidatos a empleos específicamente mencionaban querer trabajar para mí cuando solicitaban a la empresa. Era todo lo que había soñado durante esos años oscuros de ser pasado por alto, y era profundamente satisfactorio. Pero había una pieza de asuntos pendientes que todavía me carcomía, y era Ricardo. Después de mi promoción, la posición de Ricardo se había vuelto cada vez más incómoda. Todavía era director, nominalmente al mismo nivel que yo en la jerarquía, pero todos sabían que mi estrella estaba ascendiendo mientras la suya se desvanecía. El trabajo que lo había hecho lucir bien durante años había sido revelado como realmente no su trabajo en absoluto. Las capacidades técnicas de las que había reclamado crédito ahora estaban claramente asociadas conmigo y mi equipo. Todavía tenía su rol, todavía gestionaba algunos equipos, pero su influencia estaba disminuyendo constantemente. Durante varios meses, apenas interactuamos. Ambos reportábamos a Margarita, pero trabajábamos en cosas diferentes y nos movíamos en círculos diferentes. Podría haberlo dejado así. Podría haber estado satisfecho con mi victoria y haberlo ignorado. Pero soy humano, y no voy a pretender que no sentí cierta satisfacción vengativa al ver su declive. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión de planificación estratégica, unos 9 meses después de mi promoción. La empresa estaba considerando un pivote importante en nuestro modelo de negocio, pasando de vender principalmente licencias de software a ofrecer una plataforma completa basada en la nube como servicio. Esta era una decisión estratégica enorme que requeriría una transformación técnica significativa, y Margarita había pedido tanto a Ricardo como a mí que evaluáramos la viabilidad y presentáramos nuestras recomendaciones. Ricardo fue primero. Dio una presentación que claramente fue preparada por alguien de su equipo que realmente entendía la tecnología, pero cuando los ejecutivos comenzaron a hacer preguntas detalladas, tuvo dificultades. Usó palabras de moda y lenguaje vago. Trató de desviar preguntas técnicas diciendo que necesitaría volver a ellos con detalles específicos, y generalmente demostró que realmente no entendía las implicaciones de lo que estaba proponiendo. Lo vi luchar, y sentí esta mezcla de lástima y satisfacción. Luego fue mi turno.
Presenté un análisis integral que había preparado personalmente con aportaciones de mi equipo. Expliqué exactamente qué requeriría la transformación, cuáles eran los riesgos, cuál sería la línea de tiempo, cuáles serían los costos y cuál era el potencial de crecimiento. Respondí cada pregunta técnica con precisión. Reconocí incertidumbres honestamente, pero expliqué cómo las mitigaríamos. Para cuando terminé, estaba claro para todos en ese cuarto quién realmente entendía la tecnología y quién solo estaba fingiendo. Después de la reunión, Margarita pidió tanto a Ricardo como a mí que nos quedáramos. Una vez que el cuarto se vació, miró a Ricardo con una expresión que era casi simpática y dijo: «Ricardo, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre tu rol en esta organización». Lo que siguió fue incómodo de presenciar, incluso dados mis sentimientos complicados sobre Ricardo. Margarita, en su característica manera directa, explicó que la sofisticación técnica de la empresa había evolucionado más allá de sus capacidades. Reconoció que había contribuido durante las fases anteriores del crecimiento de la empresa, pero que las necesidades actuales requerían profundidad de experiencia que él no poseía. Le ofreció dos opciones: aceptar una degradación a un rol de gestión de proyectos donde no necesitaría representar capacidades técnicas que no tenía, o tomar un generoso paquete de indemnización y dejar la empresa. El color se drenó de la cara de Ricardo. Trató de argumentar, trató de defenderse, trató de afirmar que yo lo había socavado políticamente. Pero Margarita lo interrumpió y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Esto no es sobre política, Ricardo. Esto es sobre competencia. Y la verdad es que has estado reclamando crédito por competencia que pertenecía a alguien más durante años. Eso funcionó cuando la persona que hacía el trabajo real estaba dispuesta a permanecer en segundo plano. Pero una vez que dieron un paso adelante y reclamaron su reconocimiento legítimo, la diferencia se volvió obvia para todos. Creaste esta situación tú mismo a través de años de tomar crédito que no ganaste». Ricardo me miró con puro odio en ese momento, como si yo hubiera orquestado su caída a través de algún esquema nefasto, pero solo le devolví la mirada con calma, y no dije nada, porque Margarita tenía razón. Él había creado esta situación él mismo. Yo no lo había saboteado ni mentido sobre él ni conspirado contra él. Simplemente había sido excelente en mi trabajo, y eventualmente insistí en ser reconocido por ello. Su caída fue la consecuencia natural de sus propias elecciones de tomar crédito que no merecía. Ricardo eligió el paquete de indemnización y dejó la empresa 2 semanas después. Hubo un breve y incómodo anuncio de despedida, y luego se fue, borrado de la organización como si nunca hubiera estado allí. Su partida dejó un vacío en la estructura de gestión que fue rápidamente llenado por personas de mi equipo. Los departamentos que habían reportado a él fueron reorganizados bajo mi liderazgo. Esencialmente, absorbí todo su dominio, convirtiéndome en responsable de virtualmente todas las capacidades técnicas y analíticas de la empresa. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había logrado algo extraordinario. Había pasado de ser invisible y sin poder a ser una de las personas más poderosas de toda la organización. Ya no solo controlaba sistemas y datos, controlaba estrategia, recursos, personas, decisiones. Me había convertido exactamente en lo que me había propuesto convertirme durante esos largos años de preparación silenciosa, esencial, irreemplazable, y en control de todo su futuro. La confrontación que se había estado gestando durante años alcanzó su clímax de maneras que se extendieron mucho más allá de solo la partida de Ricardo. La verdad es que una vez que Ricardo se fue, había otros en la organización que se sentían amenazados por mi creciente influencia, personas que se habían beneficiado de la vieja estructura de poder, que habían avanzado a través de maniobras políticas en lugar de mérito, que entendían que mi enfoque de liderazgo, que valoraba la sustancia y la competencia sobre la adulación y la autopromoción, representaba un desafío fundamental a cómo operaban. Había un pequeño grupo de gerentes de nivel medio y un VP que comenzaron una campaña sutil para socavarme. No podían atacar mi competencia técnica, que estaba más allá de disputa, así que probaron tácticas diferentes. Difundieron rumores de que era difícil trabajar conmigo, que estaba construyendo un imperio sin preocupación por la organización más amplia,
que estaba acaparando recursos e información para mantener mi propio poder. Intentaron pintarme como el villano en la historia de Ricardo, sugiriendo que había sido políticamente manipulador al empujarlo hacia afuera. Estas eran las tácticas de personas que entendían solo una forma de ganar poder, a través de la política y la gestión de percepciones. Lo que no entendían es que yo había construido algo mucho más duradero que una coalición política. Había construido valor real, capacidades reales, resultados tangibles que hablaban más fuerte de lo que cualquier campaña de susurros podría socavar. La confrontación llegó a un punto crítico en un retiro ejecutivo que Margarita organizó aproximadamente un año después de la partida de Ricardo. Estos retiros se suponía que eran sesiones de planificación estratégica donde el equipo de liderazgo se alineaba en la dirección de la empresa, pero a menudo se convertían en campos de batalla políticos donde diferentes facciones competían por recursos e influencia. El VP que había estado liderando la campaña sutil contra mí, su nombre era Esteban, decidió hacer su jugada durante una sesión sobre estructura organizacional y asignación de recursos. Dio una presentación argumentando que mi departamento se había vuelto demasiado grande y demasiado central para la organización, que creaba un único punto de falla, y que deberíamos distribuir capacidades técnicas en diferentes departamentos en lugar de concentrarlas bajo un líder. Era un argumento inteligente porque estaba enmarcado como siendo sobre resiliencia organizacional, en lugar de sobre mí específicamente. Pero todos en ese cuarto entendieron lo que realmente estaba sucediendo. Esteban estaba tratando de desmantelar mi departamento, reducir mi influencia y redistribuir mis recursos a otras partes de la organización, donde él tenía más influencia. Probablemente pensó que estaba siendo estratégico, que podía disminuir mi poder a través de cambios estructurales en lugar de confrontación directa, pero había calculado mal gravemente. Cuando Esteban terminó su presentación, Margarita pidió mi respuesta. Me puse de pie y di lo que probablemente fue el discurso más importante de toda mi carrera. No me puse a la defensiva. No ataqué a Esteban personalmente. En cambio, expliqué calmada y metódicamente la estructura real de nuestras capacidades técnicas, por qué estaban organizadas de la manera en que estaban, qué valor entregaba esa organización, y qué pasaría si intentáramos distribuir esas capacidades de la manera que Esteban estaba sugiriendo. Usé datos, ejemplos específicos y razonamiento claro. Mostré cómo la estructura centralizada realmente permitía innovación más rápida, mejor colaboración y uso más eficiente de recursos. Demostré cómo mi departamento había entregado valor medible, con números específicos sobre ahorros de costos, ingresos habilitados y capacidades estratégicas desarrolladas. Expliqué cómo la experiencia profunda que habíamos construido sería imposible de replicar en un modelo distribuido, y cómo la propuesta de Esteban en realidad crearía más puntos únicos de falla, no menos, porque tendrías liderazgo técnico semicompetente en múltiples lugares, en lugar de experiencia profunda en un lugar. Entonces, hice algo que Esteban no había anticipado. Convertí la conversación en resultados. Saqué las métricas de rendimiento de nuestra empresa durante los últimos 2 años y mostré la correlación entre iniciativas lideradas por mi departamento y resultados empresariales. Crecimiento de ingresos, retención de clientes, eficiencia operacional. Todo había mejorado dramáticamente durante el periodo en que mi organización había estado creciendo y asumiendo más responsabilidad. Luego saqué las métricas del departamento de Esteban, que no eran ni cerca tan impresionantes. No dije nada crítico, solo dejé que los datos hablaran por sí mismos. El silencio en ese cuarto era profundo. Esteban había tratado de hacer esto sobre teoría y estructura organizacional, pero yo lo había hecho sobre resultados y valor, y los resultados eran incontrovertibles. Margarita miró a Esteban y dijo, ¿tienes una respuesta a estos puntos? Esteban trató de argumentar, pero sus argumentos sonaban débiles después de mi presentación. Se refugió en preocupaciones vagas sobre concentración de poder y riesgo organizacional, pero sin datos o ejemplos específicos. Sus argumentos sonaban huecos. Otros ejecutivos comenzaron a hacerle preguntas puntuales que no podía responder efectivamente. Se hizo evidente que su propuesta no era realmente sobre mejorar la organización, era sobre posicionamiento político. La confrontación no terminó ahí.
Durante las siguientes semanas, Esteban continuó tratando de construir oposición contra mí, pero su intento fallido de golpe de poder en el retiro había dañado su credibilidad. La gente comenzó a evitar la asociación con él, porque ser visto oponiéndose a mí, quien había entregado un valor tan obvio, era políticamente peligroso para ellos. Eventualmente, Esteban mismo terminó dejando la empresa, aunque a diferencia de Ricardo, se fue por su propia iniciativa, probablemente reconociendo que su posición se había vuelto insostenible. Su partida fue otro punto de inflexión. Envió un mensaje a través de la organización de que la competencia y los resultados importaban más que las maniobras políticas, que las viejas formas de avanzar a través de networking y autopromoción sola ya no eran suficientes. Las personas que habían sido calladamente excelentes en sus trabajos pero pasadas por alto, personas como yo había sido años atrás, de repente se sintieron empoderadas para hablar y reclamar reconocimiento por sus contribuciones. En cierto modo, había iniciado una pequeña revolución en la cultura de la empresa. La organización comenzó a recompensar la sustancia sobre el estilo, promoviendo personas que entregaban resultados en lugar de personas que solo eran buenas gestionando hacia arriba. Y porque yo estaba visiblemente teniendo éxito con este enfoque, otros se sintieron alentados a adoptarlo también. No todo fue positivo, lo admitiré. Algunas personas genuinamente resentían mi influencia y sentían que me había convertido en lo que una vez me opuse, un líder acaparador de poder que controlaba demasiado. Había personas que dejaron la empresa porque sentían que ya no había espacio para que avanzaran en áreas que yo controlaba. Había críticas susurradas de que me había vuelto arrogante, que el éxito me había cambiado de maneras negativas, y tal vez había algo de verdad en eso. Tal vez me había vuelto más confiado, más asertivo, más dispuesto a ejercer poder directamente en lugar de operar en las sombras. Tal vez los años de ser pasado por alto habían creado en mí un hambre de reconocimiento que nunca estaba completamente satisfecha, sin importar cuánto lograra. Pero también creía genuinamente que estaba usando mi poder bien, que estaba construyendo algo valioso, que estaba creando oportunidades para personas talentosas que de otra manera podrían ser pasadas por alto. Mi departamento se conoció como un lugar donde el mérito importaba, donde el trabajo duro era recompensado, donde el excelente trabajo técnico llevaba a avance profesional. Teníamos casi cero rotación, porque la gente se sentía valorada y desafiada, y compensada justamente. Y continuamos entregando resultados excepcionales para la empresa, impulsando innovación y crecimiento de maneras que justificaban los recursos y la confianza que se habían invertido en nosotros. Las confrontaciones con Ricardo y Esteban me enseñaron lecciones importantes sobre el poder y cómo mantenerlo. Aprendí que el poder basado en competencia y resultados es más duradero que el poder basado en política y percepción. Aprendí que la mejor defensa contra personas tratando de socavarte es ser tan obviamente valioso que atacarte daña la credibilidad del atacante más que la tuya. Aprendí que puedes ser fuerte y asertivo sin ser cruel o vengativo, que puedes reclamar tu reconocimiento legítimo sin disminuir a otros innecesariamente. Pero también aprendí que una vez que tienes poder, siempre tendrás personas tratando de quitártelo, personas que resienten tu éxito, o quieren lo que tienes, o simplemente creen que podrían hacerlo mejor. Mantener el poder requiere vigilancia constante, entrega constante de resultados, construcción constante de relaciones con aliados que pueden apoyarte cuando surgen desafíos. Es agotador a veces, mucho más agotador que esos años tranquilos cuando era invisible y nadie esperaba nada de mí. A veces extraño la simplicidad de solo hacer buen trabajo, sin tener que gestionar política y navegar dinámicas organizacionales y defender mi posición contra desafíos. Pero luego recuerdo cómo se sentía ser pasado por alto, ver a otros llevarse el crédito por mi trabajo, sentirme invisible y sin poder y sin valor. Y sé que nunca volvería a eso, que la carga del poder vale la pena porque la alternativa, la impotencia, es mucho peor. Las consecuencias de estas confrontaciones y cambios de poder me dejaron en una posición que apenas me había atrevido a imaginar durante esos primeros años de resentimiento silencioso
y planificación estratégica. Ahora era no solo director, sino vicepresidente senior, con un cambio de título que Margarita había impulsado después de la partida de Esteban. Mi departamento había crecido a más de 40 personas. Me sentaba en cada discusión estratégica importante. Mi opinión tenía peso en decisiones que se extendían mucho más allá de solo tecnología y análisis. Me había convertido, por cualquier medida, en una de las personas más poderosas e influyentes de toda la organización. Pero el poder, descubrí, es una cosa extraña. Cuanto más tienes de él, más te vuelves consciente de sus limitaciones. Podía controlar sistemas y recursos y estructura organizacional, pero no podía controlar cómo la gente me percibía, cómo hablaban de mí cuando no estaba en el cuarto, cómo mi historia era contada y recontada a través de la empresa. Había personas que admiraban mi ascenso y me veían como inspiración, prueba de que el mérito y el trabajo duro podían superar ser pasado por alto y subestimado. Estos usualmente eran personas que se identificaban con mi historia, que ellos mismos se habían sentido invisibles o descartados en algún momento. Venían a mí con sus propias historias, contándome sobre situaciones donde no estaban siendo reconocidos por sus contribuciones, pidiendo consejos sobre cómo abogar por ellos mismos. Traté de ayudar cuando pude, de mentorear y guiar, de pagar hacia adelante la sabiduría duramente ganada que había adquirido. Pero también había personas que me veían diferente, que contaban una versión más oscura de mi historia. En su narrativa, yo era el manipulador, el intrigante, la persona que deliberadamente había creado dependencias organizacionales para hacerme indispensable. Susurraban que había saboteado a Ricardo en lugar de simplemente superarlo, que había diseñado la partida de Esteban a través de maquinaciones políticas. Me pintaban como alguien que valoraba el poder sobre la colaboración, el control sobre la asociación. Algo de esta crítica no era del todo injusta, lo admitiré. Había sido calculador y estratégico en cómo construí mi posición. Había creado dependencias deliberadamente. Había usado información y acceso como influencia. No había saboteado a nadie ni actuado de manera poco ética, pero tampoco había sido del todo transparente sobre mi planificación a largo plazo. Había jugado un juego largo que involucraba años de posicionamiento estratégico, y no todos apreciaban ser peones en ese juego, incluso inadvertidamente. Margarita y yo tuvimos varias conversaciones profundas durante este periodo sobre liderazgo y poder, y las responsabilidades que venían con la influencia. Ella entendía mejor que nadie cómo había llegado a mi posición porque había observado todo el viaje y tenía sus propios sentimientos complicados al respecto. Por un lado, valoraba las capacidades que había construido y los resultados que entregaba. Mi departamento era una ventaja competitiva para la empresa, y mi liderazgo genuinamente había mejorado nuestra sofisticación técnica y eficiencia operacional. Por otro lado, se preocupaba por el riesgo organizacional, sobre qué pasaría si me iba o si algo me pasaba, sobre si me había vuelto demasiado poderoso para la salud a largo plazo de la empresa. Me dijo una vez durante una conversación particularmente honesta a altas horas de la noche, después de una reunión de la junta, ¿sabes? Cuando dije que controlas todo su futuro, estaba hablando del futuro de la empresa, no solo de individuos. Esa es una tremenda cantidad de responsabilidad. También es una tremenda cantidad de riesgo. ¿Has pensado en qué pasa si no estás aquí? ¿Has pensado en planificación de sucesión y transferencia de conocimiento y asegurar que lo que has construido pueda sobrevivir sin ti? Estas eran preguntas difíciles, preguntas que no había querido confrontar completamente porque tocaban mis inseguridades más profundas. La verdad era que me había hecho esencial en parte porque ser esencial se sentía como seguridad, como protección contra volver a ser pasado por alto o descartado. La idea de hacerme menos esencial, de distribuir mi conocimiento y capacidades hasta el punto donde pudiera ser reemplazado, eso me aterrorizaba a un nivel visceral. Pero Margarita tenía razón, y lo sabía. Así que comencé el trabajo difícil de institucionalizar mi conocimiento, de construir sistemas y procesos y programas de capacitación que permitirían a otros entender y mantener lo que había creado. Comencé a documentar todo de maneras más accesibles. Empecé a entrenar a personas senior en mi equipo,
para manejar responsabilidades que previamente había guardado para mí, creé redundancias y planes de respaldo. Era contraintuitivo y emocionalmente difícil reducir deliberadamente mi propia indispensabilidad después de pasar años construyéndola, pero era lo correcto, no solo para la empresa, sino para mi propio crecimiento como líder. Durante este periodo, también comencé a lidiar con los costos personales de mi enfoque singular en vindicación profesional. Estaba en mis mediados de 30 ahora, financieramente exitoso y profesionalmente poderoso, pero personalmente algo aislado. Las relaciones que había sacrificado durante mis años de preparación obsesiva no habían sido restauradas mágicamente por mi éxito. Mi vida amorosa era virtualmente inexistente, porque había estado tan consumido por el trabajo. Mis amistades fuera de contextos profesionales se habían atrofiado. Mi familia estaba orgullosa de mi éxito, pero también algo distante, insegura de cómo relacionarse con esta nueva versión de mí, que hablaba con confianza sobre estrategia y liderazgo, en lugar de aceptar calladamente las decepciones de la vida. Recuerdo cenar con mi madre durante este tiempo, tratando de explicar lo que había logrado y por qué importaba. Ella escuchó pacientemente y luego dijo algo que cortó a través de todo mi logro profesional como un cuchillo. Dijo: «Cariño, estoy orgullosa de ti, de verdad. Pero me preocupa que hayas pasado tantos años estando enojado sobre cómo te trataron que has olvidado cómo ser feliz. ¿Has logrado lo que querías? ¿Estás satisfecho ahora? Porque desde donde estoy sentada pareces igual de impulsado e inquieto como cuando eras ese analista pasado por alto». Tenía razón, molestamente, perfectamente razón. Había logrado todo lo que me había propuesto lograr profesionalmente. Había pasado de invisible a indispensable, de sin poder a poderoso, de descartado a respetado. Había mostrado a todos los que me habían subestimado que estaban equivocados, que era capaz de mucho más de lo que habían imaginado. Pero, ¿me había hecho feliz? ¿Había la vindicación entregado la satisfacción emocional que había asumido que entregaría? La respuesta honesta era complicada. Había satisfacción, definitivamente. Había un sentido de justicia en tener mis contribuciones finalmente reconocidas. Había placer en la seguridad financiera y el respeto profesional, pero también había esta inquietud persistente, este sentido de que ninguna cantidad de validación externa podría sanar completamente las heridas que se habían creado durante esos años de ser pasado por alto. Había estado cargando enojo y dolor durante tanto tiempo que no estaba seguro de quién sería sin ellos. Así que comencé a hacer un trabajo interno difícil, con la ayuda de un terapeuta que finalmente me permití ver regularmente. Comencé a procesar no solo lo que me habían hecho, sino también lo que había hecho en respuesta, los costos y beneficios de mi enfoque estratégico para el avance profesional. Comencé a examinar por qué ser pasado por alto había dolido tan profundamente, qué decía eso sobre mi propio sentido de valía y de dónde derivaba mi autoestima. Empecé a entender que el poder verdadero no es solo sobre controlar circunstancias externas, es también sobre tener suficiente seguridad interna que no necesitas controlar circunstancias externas para sentirte bien contigo mismo. Esta realización no disminuyó mis ambiciones profesionales, ni mi disfrute de la influencia que había construido, pero agregó una capa de perspectiva que me hizo un mejor líder y, creo, una mejor persona. Comencé a abordar mi trabajo con menos apego al ego, enfocándome más en construir sistemas sostenibles y desarrollar otras personas, en lugar de en probar mi propia indispensabilidad. Empecé a usar mi poder más generosamente, a abogar por otros que estaban siendo pasados por alto, a crear oportunidades para personas que me recordaban a mi yo más joven. La empresa continuó creciendo y evolucionando, y mi rol evolucionó con ella. Nos hicimos públicos aproximadamente 18 meses después de la partida de Esteban, un hito que hizo a muchos de nosotros financieramente cómodos, más allá de lo que habíamos imaginado. La OPI fue exitosa en gran parte debido a la fuerte base técnica y la cultura impulsada por datos que mi departamento había ayudado a establecer. Durante las presentaciones de la gira de promoción a inversionistas, fui presentado prominentemente, explicando nuestras capacidades técnicas y ventajas competitivas.
Era surrealista pensar en aquellos días cuando Ricardo había presentado mi trabajo como suyo. Y ahora aquí estaba yo, en el escenario frente a inversionistas institucionales, siendo reconocido como un activo clave de la empresa. Pero, ¿sabes qué fue aún más satisfactorio que la OPI o la ganancia financiera o el reconocimiento? Fue ver a las personas de mi equipo tener éxito y avanzar. Varios de ellos fueron promovidos a roles de director. Un par comenzaron sus propias empresas con mi mentoría y apoyo. Uno fue reclutado para ser el CTO de una importante empresa tecnológica, y aunque lamenté perderlo, estaba increíblemente orgulloso de que alguien que había entrenado y desarrollado estuviera obteniendo una oportunidad tan increíble. Eso también se sentía como poder, pero un tipo diferente de poder. No el poder del control, sino el poder de la influencia y el legado, sabiendo que había ayudado a personas talentosas a alcanzar su potencial de maneras en que nadie me había ayudado durante mis primeros años. Mientras me siento aquí ahora, reflexionando sobre todo este viaje desde ese analista descartado hasta donde estoy hoy, siento una mezcla compleja de emociones. Orgullo, definitivamente. Satisfacción en haber probado mi valor. Alivio de nunca tener que sentirme invisible o sin poder de nuevo. Pero también humildad sobre cuánto mi identidad se había envuelto en esta narrativa de vindicación, y gratitud por las oportunidades que he tenido para crecer más allá de esa narrativa hacia algo más maduro y equilibrado. La nueva realidad que estoy viviendo ahora es tan diferente de lo que imaginé durante esos años oscuros de planear mi ascenso al poder que a veces apenas reconozco a la persona en la que me he convertido. Ahora soy el director de tecnología de una empresa que cotiza en bolsa, que emplea a más de 300 personas, y mi departamento representa casi un tercio de esa fuerza laboral. Hemos expandido nuestras capacidades técnicas hasta el punto donde otras empresas en nuestra industria estudian nuestro enfoque y tratan de replicar nuestras innovaciones. Hablo en conferencias, soy citado en publicaciones de la industria, y he sido abordado por firmas de capital de riesgo que quieren que ayude a evaluar sus posibles inversiones en empresas tecnológicas. La transformación de analista invisible a experto de la industria es tan completa que a veces me pregunto si soñé esos primeros años de ser pasado por alto y descartado. Pero no los soñé, y llevo las lecciones de esa experiencia conmigo cada día. Esas lecciones moldean cómo lidero, cómo trato a la gente, cómo pienso sobre el poder y la influencia, y qué significa ser exitoso. He aprendido que ser subestimado puede ser una prisión o una ventaja estratégica, dependiendo de cómo respondas a ello. He aprendido que el poder real no viene de ocultar tus capacidades, ni de promocionarte agresivamente, sino de entregar valor consistentemente, que se vuelve innegable con el tiempo. He aprendido que la vindicación, aunque dulce, no es lo mismo que la sanación, y que tienes que hacer el trabajo interno de procesar tus heridas independientemente de tu éxito externo. Más importante aún, he aprendido que la manera en que ganas poder importa tanto como ganar el poder mismo. Podría haber ascendido a mi posición actual siendo despiadado y destructivo, saboteando verdaderamente a otros y manipulando situaciones de maneras dañinas. Pero elegí un camino diferente, uno enfocado en construir valor genuino y competencia, y esa elección ha marcado toda la diferencia. Mi poder está asegurado no porque la gente me tema, sino porque reconocen que contribuyo valor real. Puede que no todos me agraden, y ciertamente algunos resienten mi influencia, pero respetan lo que he construido y lo que continúo entregando. Mirando hacia atrás en todo el viaje, desde ese martes por la tarde cuando me di cuenta de que estaba cansado de ser invisible, hasta este momento ahora mismo, veo una historia que es tanto únicamente mía como sorprendentemente universal. ¿Cuántas personas están sentadas en oficinas ahora mismo, sintiéndose pasadas por alto y subestimadas, preguntándose si alguna vez obtendrán el reconocimiento que merecen? ¿Cuántas personas talentosas están siendo descartadas por gerentes que no entienden su valor o se llevan el crédito por su trabajo? ¿Cuántos individuos callados y competentes están construyendo capacidades que otros ni siquiera notan, esperando su momento para salir a la luz? Si eres una de esas personas, si mi historia resuena contigo porque has sentido esa misma frustración e invisibilidad, entonces quiero decirte algo importante.
Tu situación no es permanente. Ser subestimado no es una sentencia de por vida. Tienes más poder del que te das cuenta para cambiar tus circunstancias, para construir valor que no puede ser ignorado, para posicionarte para el reconocimiento que mereces. Pero también quiero advertirte contra cometer los errores que yo cometí en el camino. No dejes que tu resentimiento te consuma. No sacrifiques tu vida personal y relaciones por vindicación profesional. No te vuelvas tan enfocado en probar que otros están equivocados, que olvides construir una vida que realmente te haga feliz. El éxito es importante, el reconocimiento importa, pero no lo son todo. La versión más saludable de mi historia habría involucrado que yo abogara por mí mismo antes, estableciendo límites con Ricardo desde el principio, encontrando un mejor ambiente de trabajo si fuera necesario, en lugar de pasar años en silencio estratégico, construyendo hacia una confrontación dramática. A veces el movimiento más poderoso no es la manipulación inteligente a largo plazo, es la conversación directa y honesta donde afirmas tu valor y exiges tratamiento apropiado. A veces alejarse de una situación tóxica es más fuerte que soportarla para probar un punto. Quiero que entiendas que aunque no me arrepiento de mi viaje, y aunque estoy orgulloso de dónde he terminado, hubo costos que no aprecié completamente en ese momento. Años de mi vida, pasados en enojo y cálculo que podrían haberse gastado construyendo alegría y conexión. Relaciones que se marchitaron, porque estaba demasiado enfocado en mis objetivos profesionales. Una versión de mí mismo que se volvió más dura y más cínica de lo que necesitaba ser. Estos costos fueron reales e importaron, incluso si el resultado fue finalmente positivo. Así que sí, creían que era débil, y les demostré que controlo todo su futuro. Esa es una narrativa satisfactoria, una historia de vindicación y triunfo. Pero la verdad más completa es más matizada. Les mostré mi fuerza, sí, pero también tuve que aprender qué hacer con esa fuerza una vez que la tuve. Tuve que aprender que controlar los futuros de otros no es tan gratificante como ayudarlos a construir mejores futuros. Tuve que aprender que ser visto es maravilloso, pero verse a uno mismo claramente es más importante. Tuve que aprender que la persona en la que te conviertes en la búsqueda del poder importa más que el poder mismo. Si pudiera volver atrás y hablar con mi yo más joven, ese analista invisible sentado en reuniones siendo ignorado y descartado, le diría que sus instintos sobre construir competencia y valor eran correctos, pero que también debería trabajar en construir confianza y habilidades de comunicación antes. Le diría que documente sus contribuciones, no solo con fines estratégicos, sino para construir un registro claro de su crecimiento profesional. Le diría que tenga las conversaciones difíciles antes, que abogue por sí mismo más directamente, que considere cambiar de trabajo si su ambiente era verdaderamente tóxico, en lugar de quedarse por algún sentido equivocado, de que soportar el maltrato haría que el triunfo eventual fuera más significativo. Pero también le diría que era más fuerte de lo que sabía, que su paciencia y pensamiento estratégico eran rasgos valiosos, que su competencia profunda e integridad eventualmente serían reconocidas. Le diría que ser subestimado por otros dice más sobre sus fallas de percepción que sobre sus capacidades reales. Le diría que fuera más amable consigo mismo durante los años difíciles, que mantuviera sus relaciones y pasatiempos y fuentes de alegría fuera del trabajo, que recordara que su valor como persona no está determinado por su éxito o fracaso profesional. La lección más profunda que he aprendido de toda esta experiencia es que el poder verdadero no se trata de control, se trata de influencia. Se trata de construir cosas que importan, desarrollar personas que llevarán tus valores adelante, crear sistemas y culturas que sobrevivan tu contribución individual. El poder que tengo ahora no es realmente mío. Pertenece a la organización y al equipo que hemos construido juntos. Mi trabajo es administrarlo bien, usarlo para crear valor y oportunidad, asegurar que las personas que vienen después de mí tengan mejores experiencias de las que yo tuve en mis primeros años. ¿Has pasado por algo similar? ¿Te has sentido subestimado y luego encontraste tu camino hacia el reconocimiento? ¿O estás en medio de ese viaje ahora mismo, tratando de averiguar cómo reclamar tu valor en un mundo que no siempre lo ve claramente? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios.
Comparte tus experiencias, tus luchas, tus victorias. Construyamos una comunidad de personas que entienden lo que es ser pasado por alto y que están comprometidas a cambiar esa realidad, tanto para nosotros mismos como para otros. Y si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu propia experiencia, o te dio esperanza o perspectiva o validación, por favor deja un like en este video. Ayuda a que más personas encuentren estas historias, más personas que podrían necesitar escuchar que ser subestimado no define tu futuro, que la fuerza silenciosa puede convertirse en poder obvio, que tu valor eventualmente será reconocido si persistes en construir valor real. Suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, historias sobre transformación y vindicación, y la realidad compleja de la ambición y el crecimiento humanos. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque estas no son solo entretenimiento, son reflejos de experiencias humanas reales, recordatorios de que no estamos solos en nuestras luchas, inspiración para cómo podríamos navegar nuestras propias situaciones desafiantes. Recuerda, las personas que te subestiman te están dando un regalo, incluso si no se siente así en ese momento. Te están dando el regalo de expectativas bajas, lo que significa que puedes superarlas dramáticamente. Te están dando el regalo de operar sin escrutinio, lo que te permite construir capacidades que no ven venir. Te están dando el regalo de subvalorar tus contribuciones, lo que significa que cuando finalmente reclamas el reconocimiento apropiado, el contraste es innegable. Así que no solo les pruebes que están equivocados, pruébate a ti mismo que tienes razón. Construye algo real, algo valioso, algo que no pueda ser ignorado o descartado o robado. Construye tu competencia, tu integridad, tu red de aliados que ven tu valor. Construye tu confianza y tu voz. Construye tus rutas de escape y tus opciones. Construye la vida que realmente quieres, no solo la vindicación que crees que necesitas. Y cuando finalmente salgas a la luz, cuando llegue el reconocimiento y el poder sea tuyo, úsalo sabiamente. Úsalo para ayudar a otros que están donde tú estuviste alguna vez. Úsalo para construir sistemas y culturas que valoren la sustancia sobre el estilo, el mérito sobre la política, la competencia silenciosa sobre la autopromoción ruidosa. Úsalo para convertirte en el líder que necesitabas cuando estabas luchando en la oscuridad. Ese es el verdadero triunfo. No solo ascender de la debilidad al poder, sino usar ese poder para hacer el viaje más fácil para aquellos que vienen después de ti. Así es como transformas una historia de vindicación personal en algo más grande y más significativo. Así es como te aseguras de que tu lucha no fue solo sobre ti, sino sobre cambiar los sistemas y culturas que crean estas luchas innecesarias en primer lugar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por verme, así como yo te veo a ti. Todos estamos en este viaje juntos, tratando de reclamar nuestro valor en un mundo que no siempre lo hace fácil, pero juntos, compartiendo nuestras historias y apoyándonos mutuamente, podemos hacerlo un poco más fácil para todos. Sigue construyendo, sigue creciendo, sigue reclamando tu poder. Eres más fuerte de lo que sabes, y tu momento está llegando.